Buenas tardes, auditorio. Esta es una presentación que tratará acerca de las pruebas psicológicas, algunas nociones básicas de su estructura y su construcción. Inicialmente, es importante reflexionar acerca de datos como el que ven en pantalla. Como ustedes pueden leer, colectar datos para evaluaciones como recoger basura, más te vale saber lo que vas a hacer con ella antes de que la recojas. Es decir, evaluar por evaluar no es más idóneo. Hay que saber el propósito de este ejercicio. Las pruebas, según Cohen y Suetring, tienen algunos supuestos que aplican perfectamente para la mayoría de ellas, si no es que todas. El primero dice que hay rasgos psicológicos y estados. No es lo mismo un rasgo que un estado. El rasgo es permanente mientras que el estado es temporal. Ambos son psicológicos, en efecto, pero la forma en que se miden e identifican es distinta. El supuesto 2 señala que estos rasgos y estados psicológicos pueden cuantificarse y medirse, aunque es complicado, por supuesto, puesto que no es un atributo físico, sino una cuestión meramente psicológica y muchas veces poco observable. Sin embargo, las conductas están relacionadas con los rasgos y por lo tanto las pruebas que miden esos rasgos lo hacen a través de las conductas. Por lo tanto, podríamos decir que las conductas están relacionadas con la prueba y estas conductas relacionadas con la prueba predicen otras que de forma indirecta están asociadas a la misma. El supuesto 4 señala que las pruebas y otras técnicas de medición tienen fortalezas y debilidades. Esto es muy importante, puesto que no todas las pruebas son útiles para lo mismo y no todas tienen el poder de medición de otras. El supuesto 5 señala que el proceso de evaluación está sujeto a diversas fuentes de error, puesto que, insisto, no es un atributo físico. Equivocarse en la medición psicológica es muy probable. Por lo tanto, bajo esa limitación, el supuesto 6 señala que las pruebas y la evaluación deben conducirse de manera justa y sin prejuicios. Es decir, es inadecuado hacer un juicio a partir de solamente la aplicación de una prueba y, por supuesto, si esa prueba está interpretada de forma sesgada, aún es más injusto. El supuesto 7 asegura que estas pruebas y evaluación benefician a la sociedad. Como al principio lo señalaba, evaluar por evaluar no tiene sentido. Esto debe ser útil particularmente para el entorno o el gremio psicológico, pero también para la sociedad y quienes requieren los servicios del psicólogo. Para comprender un poco más acerca de pruebas es necesario entender inicialmente algunos conceptos. Por ejemplo, el de medir. El de medir simplemente es la cuantificación de un atributo, es decir, la asignación numérica a un atributo. Esto también es de calificar, en el cual se hace una valoración bastante, menor, primaria, acerca de un atributo. Sin embargo, esta calificación muchas veces es arbitraria y no considera algunos otros elementos de importancia para juzgar la cualidad o el atributo. Juntos podrían sí considerarse en conjunto como una evaluación o una valoración. La evaluación tiene que ver con la emisión de juicios basados, por supuesto, en evidencias y juicios que nacen
no solo de una evidencia, sino de varias de distintos tipos, y permiten establecer el dominio de un atributo, la presencia de un atributo en una persona con respecto a un grupo normativo. Evaluamos a través de escalas y pruebas. En psicología las escalas son dispositivos graduados de medición y las pruebas son instrumentos ya estandarizados, procedimientos estandarizados de medición. Usualmente las pruebas se forman de escalas. Siguiendo con lo mismo, hay que preguntarnos qué evaluamos. Lo he señalado repetidamente en la presentación. ¿Evaluamos conducta? No necesariamente. Evaluamos sobre todo atributos de esa conducta. Atributos muchas veces poco observables, pero que a través de indicadores podemos localizar y medir con cierta precisión. Por lo tanto, tenemos que concluir o tenemos que hacer un recuento para conceptuar lo que es una prueba psicológica o un test. Cohen y compañía definen la prueba psicológica como un proceso para medir variables relacionadas con la psicología mediante instrumentos o procedimientos diseñados para obtener rasgos de comportamientos definidos como conductas. Es decir, conciben a la prueba como un instrumento diseñado y construido ad hoc para cierta conducta. Por su parte, Pichot mucho antes le señalaba como una situación experimental estandarizada que sirve de estímulo a un comportamiento el cual se evalúa mediante una comparación estadística con el de otros individuos colocados en la misma situación, pudiéndose clasificar al sujeto examinado desde el punto de vista cuantitativo y tipológico. Las pruebas psicológicas no necesariamente y no siempre valoran el atributo en términos numéricos. También ocasionalmente podemos calificar esas conductas y atributos a partir de categorías, es decir, a partir de ciertos tipos de conducta. Finalmente, Anastasia, en un libro muy clásico, señala al test psicológico, a la prueba psicológica, al test, como un elemento que se constituye esencialmente como una medida objetiva y tipificada en una muestra de conducta. Abajo ustedes pueden ver la pregunta si test es igual a una prueba psicológica, psicométrica y o proyectiva. Bueno, test sería igual a una prueba psicométrica, pero no a una prueba psicológica o proyectiva. Prueba psicológica es un término más amplio que comprende tanto a la prueba psicométrica como a la proyectiva. Y el test tiene una naturaleza epistémica distinta de la prueba proyectiva. Mientras el test se fundamenta en el positivismo, la prueba proyectiva se fundamenta esencialmente en las teorías psicoanalíticas. De todo lo anterior nace la definición de psicometría, que es de lo que tratará el resto del curso. La psicometría está conceptuado como un conjunto de métodos, técnicas y teorías aplicadas a la medición de variables psicológicas. Estudia las propiedades métricas exigibles en las mediciones psicológicas y establece las bases para que éstas se realicen de manera adecuada. Es una de las herramientas del psicólogo, no es la única, pero es la que con el paso del tiempo le ha posibilitado de cierto modo su fundamento científico. Por lo tanto, es una de las herramientas más importantes en el actuar del profesional de la psicología. Las pruebas deben cumplir ciertos requisitos. El primero de ellos es validez. Y la validez es entendida como la capacidad que tiene un instrumento para medir lo que exactamente pretende medir. Y esta validez está caracterizada o está clasificada en tres tipos: la validez de constructo, la validez de contenido y la validez de criterio. Los tres serán explicados después en el curso y por lo tanto solo las menciono sin hacer mayor aclaración al respecto.
También deben tener confiabilidad. La confiabilidad es la capacidad de las pruebas para medir siempre lo mismo de manera consistente, es decir, tiene que ver con qué tan consistente es la medición para que los resultados de una misma persona se sigan pareciendo con el paso del tiempo, o medidas con diferentes instrumentos, o bien medidas con un solo instrumento, de lo cual podemos obtener una consistencia interna con respecto a los reactivos. Para calcular la confiabilidad esencialmente hay tres maneras: el método test-retest, el método de formas paralelas y el método o el cálculo, mejor dicho, de la consistencia interna, que habitualmente se hace por dos métodos: el alfa de Cronbach y el método de las mitades. Es importante reflexionar también acerca de esta nota que está al final de esta diapositiva, que dice: la confiabilidad es una condición necesaria para la validez, pero no a la inversa. Es decir, una prueba que es válida por obviedad es confiable, mientras que una prueba confiable no necesariamente es válida. También debe ser estandarizada la prueba, y la estandarización surge de la aplicación de la misma a un número muy grande de personas. Son las actividades que se realizan para generar condiciones específicas de aplicación e interpretación que deben cumplirse estrictamente con la finalidad de disminuir la aparición de sesgos. Por ejemplo, si una prueba especifica desde su construcción que debe durar 30 minutos, la aplicación debe durar 30 minutos, por ninguna circunstancia puede incumplirse esta norma. Eso asegura que los resultados al menos no serán sesgados por esta variable. Lo mismo dice Robertson al respecto de la estandarización. Finalmente, las pruebas deben ser normalizadas. Es decir, deben tener parámetros que servirán a cualquier evaluador para interpretar de forma objetiva los resultados de una prueba. Por supuesto, entre comillas objetiva, porque las mediciones en psicología siempre tendrán el problema de que el sujeto que evalúa está evaluando a un objeto que tiene la misma naturaleza que él, es decir, un humano evalúa a otro ser humano y por lo tanto sus juicios subjetivos pueden de algún modo afectar o inmiscuirse en la interpretación de los resultados de una prueba. Finalmente, sería conveniente hablar de cómo se construyen los instrumentos. Sin embargo, esta parte, por ser más complicada, más minuciosa, además de extensa, es preferible tratarla en otro video, en otro tutorial. Espero haber sido claro, dejar pocas interrogantes al respecto de las nociones básicas de las pruebas psicológicas, y por supuesto también espero que me puedan escuchar, ver lo que yo les puedo presentar en un siguiente video tutorial. Gracias por su atención, que tengan feliz tarde.